El mundo está lleno de maldad y sufrimiento. ¿Cómo conciliar esa maldad y sufrimiento con el hecho de que Dios, creador del mundo, es bueno y amoroso? Los filósofos han luchado con este problema del mal durante siglos, pero Dios revela la respuesta al problema, la razón del mal y el sufrimiento en el mundo, en su palabra. Y esa respuesta es, tal vez, la mayor fuente de esperanza que la mente humana sea capaz de comprender. Usted necesita esa esperanza. Acompáñenos ahora en el mundo de mañana, donde le daremos la respuesta de Dios al problema del mal. Bienvenidos al mundo de mañana, donde le damos sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. El tema de hoy es uno que muchos tienen problema en conciliar. ¿Por qué está el mundo tan lleno de maldad y sufrimiento si Dios es bueno y amoroso? En círculos filosóficos, el tema que abordamos hoy se llama el problema del mal. Se ha expresado de muchas maneras, pero podría resumirse así. Dios es todopoderoso y bueno. Sin embargo, el mal existe en el mundo, lo que resulta en mucho dolor, miseria y agonía. O Dios es demasiado débil para hacer algo al respecto, o bien no le importa. En cualquier caso, un Dios débil o un Dios indiferente implica que en realidad Dios no existe. Por lo tanto, la existencia del mal y el sufrimiento supuestamente prueban que no hay Dios. En resumen, sostiene que un Dios todopoderoso y bondadoso simplemente no puede existir porque hay tanto mal en el mundo que Él no hace nada al respecto. Y si busca en YouTube y en foros de discusión inútiles, verá que el problema del mal se plantea como si de alguna manera hubiera acabado con Dios. Pero, como prueba de que Dios no existe, muchos han reconocido desde hace tiempo que el problema del mal se queda corto. Se han dado muchas respuestas, incluso el hecho de que, para descartar la existencia de Dios, habría que demostrar que es imposible que Dios tenga una buena razón para permitir que exista el mal. Y sería demasiado. Por ejemplo, al ir creciendo nuestros hijos, a veces hay que dejarlos experimentar el resultado de sus malas decisiones en vez de prevenir el problema. Llamar a todos los padres malos padres por hacerlo sería ingenuo. En la década del 70, el argumento del filósofo Alvin Plantinga de que el libre albedrío humano le da a Dios una causa moral suficiente para permitir el mal, fue ampliamente considerado como ganador, demostrando que sí, es posible que Dios pueda tener una buena causa para permitir que elijan el mal. Una buena causa para permitir que la gente elija el mal. Si los humanos son libres de elegir, es irrazonable esperar que siempre elijan el bien, aunque el problema del mal no es un problema filosófico. Cuando nosotros nos sentimos personalmente heridos por el dolor y el sufrimiento del mundo, los argumentos de los filósofos son un débil consuelo. Y este mundo está lleno de dolor y sufrimiento. A nivel personal, ¿cuántos han sido víctimas de robo, hurto, asalto, violación o asesinato? ¿Cuántos sufren a manos de quienes se benefician de su sufrimiento? Muchos de los que oyen esto ahora conocen las cargas de la enfermedad o la dolencia. Parece que ninguna edad es inmune a las enfermedades de todo tipo que asolan a la humanidad y provocan dolor y angustia incluso a los más jóvenes e inocentes. En mayor escala, ¿cuántas vidas han sido devastadas por los azotes del asesinato en masa, la esclavitud, el genocidio y la guerra? Los humanos son sorprendentemente creativos en su capacidad de generar sufrimiento entre sus semejantes. Y más allá del mundo de la crueldad del hombre contra el hombre, hay terremotos, inundaciones, sequías, hambrunas, huracanes y tifones, plagas, pestes y parásitos. La naturaleza parece dedicada a recordarnos una y otra vez que no tenemos el control y que estamos a merced de fuerzas despiadadas, mucho mayores que nosotros. Ya sea que estemos sentados entre las ruinas humeantes quemadas de lo que una vez llamamos nuestro hogar, o sosteniendo la mano de un hijo o hija en una habitación del hospital, sufriendo una enfermedad que no podemos curar,
La cuestión del problema del mal y el sufrimiento en el mundo es muy real y personal. ¿Por qué existe el mal? ¿Y cómo encaja el sufrimiento en los planes de un Dios supuestamente misericordioso y amoroso? Necesitamos más que lo que aseguran austeramente los filósofos. Necesitamos respuestas, y Dios nos las da. Cuando entendemos por qué existe la humanidad y cuál es realmente el propósito de la vida, nuestra vida, incluso el sufrimiento, se llena de significado, esperanza y, créalo o no, incluso de una alegría profunda e inquebrantable. Y la mejor manera de entender el propósito de la vida humana es remontarnos a su comienzo, al propio comienzo, en el libro de Génesis. Y veremos que Dios no creó el mundo para que fuera un lugar de sufrimiento. Génesis 1 y 2 describen el mundo que Dios creó como un paraíso, y nos cuenta sobre la creación de los primeros seres humanos, Adán y Eva. Allí se nos dice en Génesis 1:26: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A diferencia de los animales, vemos que Dios creó a la humanidad como una especie de análogo de sí mismo, compartiendo su propia imagen y semejanza, y con capacidad de razonar, juzgar y con moralidad. Y al hombre se le dio un nivel de dominio sobre la creación, representando lo que Dios posee, pero en una escala mucho menor. Lo importante de ser creado a imagen de Dios es difícil de exagerar. Pasemos un momento al capítulo 5 y versículo 3. Allí leemos acerca de cómo Adán y Eva se reprodujeron a sí mismos en su hijo Set. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. El uso de esta frase no es una coincidencia. A amplia vista las Escrituras respaldan de Génesis a Apocalipsis que Dios creó al hombre como parte de un proceso de reproducción de sí mismo y crecimiento de su familia divina, con la intención de producir innumerables hijos. El recurso gratuito de hoy le demostrará esta asombrosa verdad sin lugar a dudas. Dios quiere que un día el hombre comparta su existencia divina y gloriosa, gobernando y creando en todo el cosmos para siempre. Así, a diferencia de los animales, el hombre fue creado a imagen de Dios y recibió capacidades y responsabilidades análogas, pero faltaba algo vital. Dios es espíritu, como dice Jesús en Juan 4:24, pero el hombre es físico, limitado, y a diferencia de Dios, que tiene vida eterna inherente en sí, la humanidad fue creada con el potencial para la vida eterna, pero también para la muerte eterna. Porque ser un hijo eterno de Dios requiere un carácter santo y justo, y desarrollar un carácter así requiere elección. Por lo tanto, a Adán y a Eva se les dio la oportunidad de elegir. Dios plantó un árbol en el jardín que podía proporcionarles vida eterna, y un árbol que representaba el conocimiento del bien y el mal, y amorosamente les dijo cuál elegir. Si continuaban eligiendo el árbol correcto, el árbol de la vida, entonces Dios podía seguir trabajando con ellos, desarrollándolos y cuidándolos. Pero si lo rechazaban a Él y a sus instrucciones, entonces finalmente morirían, rehusando la vida eterna y la obediencia a su Creador. Puede leer acerca de su elección en Génesis capítulo 3. En resumen, eligieron la desobediencia. Eligieron aceptar las tentaciones del diablo y tomar sobre sí mismos el derecho de elegir lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es correcto o incorrecto. Rechazaron la instrucción de Dios y a Dios como su creador, rechazaron su propósito para ellos y rechazaron su cuidado por sus vidas. Y todo el sufrimiento del mundo ha surgido de esa elección. Sin embargo, es fácil sentarse aquí y culpar a Adán y Eva.
El apóstol Pablo deja muy en claro que cada uno de nosotros a nuestra manera hemos repetido su error en nuestras propias vidas. Como dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Piénselo y sea honesto consigo mismo. ¿En algún momento de su vida hubo algo correcto que hacer y eligió usted lo incorrecto? ¿Hubo algo amoroso que hacer y eligió lo egoísta? ¿Hubo algo que Dios nos dijo que hiciéramos y eligió no hacerlo? ¿O algo que Dios nos dijo que no hiciéramos y lo hizo de todos modos? A nuestra manera, cada uno de nosotros no ha alcanzado el carácter de Dios y por lo tanto no ha alcanzado el propósito de convertirnos en sus hijos. Y el mundo que nos rodea refleja esa condición. Pecamos y sufrimos. Los demás sufren. Nuestros hijos sufren. Echamos a Dios del mundo que Él nos creó y le decimos que podemos manejarlo sin Él. Y ese mundo se convierte en un lugar de sufrimiento. Pero incluso en medio de todo este mal y sufrimiento, el propósito de Dios permanece. Él sigue trabajando para crear una familia llena de millones de hijos de Dios glorificados que vivirán con Él para siempre, en gloria, majestad y poder. Y los medios por los cuales Él está logrando eso no solo resuelven el problema del mal, sino que da un significado profundo a nuestro sufrimiento y una esperanza más allá de ese sufrimiento que usted debe captar. La Biblia dice en Proverbios 26, versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Sufrimos a causa del pecado, la desobediencia a un Dios que nos ama demasiado como para impedirnos aprender, como civilización, lo que significa designarnos amos del bien y del mal, en lugar de aceptar la guía de un Dios amoroso que planea mucho mejor para nosotros. Si examinamos el sufrimiento que experimentamos, todo proviene de nuestras decisiones de desobedecer a Dios. A veces sufrimos por nuestros propios pecados. Lo vemos en los problemas que nos plagan. Adicciones, enfermedades de transmisión sexual, casos de pobreza y vidas desperdiciadas. Pero también sufrimos por los pecados de los demás, tal como una piedra arrojada altera el agua en todas direcciones. Nuestras sociedades sufren los estragos de enfermedades que no existirían si tomáramos la ley de Dios como guía de salud y buscáramos al Dios del cielo que tiene el poder de sanar y bendecir. Y la creación sufre desastres cuando la humanidad se niega a recurrir al Creador, quien puede controlar las fuerzas de la naturaleza que están más allá de nuestro alcance. ¿Y por qué Dios no chasquea los dedos y arregla todo? Tiene sentido cuando consideramos el propósito de nuestras vidas en primer lugar. Los humanos no somos solo mascotas de Dios, juguetes que cuida y se asegura de que estemos bien alimentados, hidratados y felices. Él busca convertirnos en miembros de su familia, hijos legítimos y gloriosos de la divina familia de Dios. Y no como mascotas. Tenemos un rol para ese propósito: aprender a pensar como Dios, reaccionar como Dios y elegir como Dios. Estamos aquí para desarrollar la mente y el carácter del propio Dios y crecer y reflejarlo en nuestro interior del mismo modo que lo reflejamos a Él en nuestro exterior, a su imagen y semejanza. Cuando entendemos esto, nuestro sufrimiento adquiere significado, porque sabemos que lo que aprendemos en ese sufrimiento, cómo respondemos al mal en el mundo y el carácter de Dios que desarrollamos, se convierte en parte de una recompensa eterna que eclipsa por lejos todo dolor y angustia que sintamos en esta vida. Cuando entendemos eso, el modo en que crecemos en nuestras pruebas contribuye a ese futuro de gloria. El apóstol Pablo habla de ese tiempo venidero y de esta existencia venidera en Romanos 8, versículo 18.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está diciendo que comparar la luz del fósforo más pequeño con la luz del sol, o una mota de polvo con una cadena montañosa, tendría más sentido que comparar los sufrimientos de esta vida con la gloria que Dios está forjando dentro de aquellos con quienes trabaja para desarrollar su propio carácter justo y piadoso. Continuemos. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios quiere que la totalidad de la creación, todo el universo, sea entregado a los hijos glorificados de Dios. Usted y yo, si nos arrepentimos y nos comprometemos con Cristo, para permitir que Dios el Padre se reproduzca a sí mismo y a su carácter en nosotros. Pablo dice que toda la creación, toda la realidad creada, está esperando la libertad y la gloria que vendrá con la revelación de los hijos de Dios al regreso de Cristo. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esta, amigo, es la respuesta al problema del mal y el sufrimiento. Ver que el sufrimiento no es una condición eterna, sino una fase pasajera que, al igual que los dolores de parto, tienen un propósito que traerá alegría y felicidad de tal manera que el sufrimiento nunca volverá a venir a la mente. Este hecho nos debe recordar las palabras de Cristo, dichas en la última Pascua de su ministerio terrenal. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y cuánto más gozo se conocerá cuando este nacimiento no sea de un ser humano, sino de la familia de Dios, expandida y glorificada. Amigo, Dios no nos está viendo sufrir en silencio y en la fría y oscura distancia. Para aquellos dispuestos a entregar su vida y arrepentirse de sus pecados y venir a su Hijo, abrazando su hermoso propósito para sus vidas, Él está presente en nuestro sufrimiento, obrando dentro nuestro su propósito, moldeando un futuro y creando dentro nuestro una existencia gloriosa que perdurará en el tiempo. Nuestro sufrimiento es profundamente personal para Él, y Él lo demostró de la manera más íntima posible. Él lo demostró al enviar a su Hijo a sufrir tal como nosotros. Uno de los dos miembros de la familia de Dios, el único que Juan 1, versículo 1 llama el Verbo, el Logos, se resignó a hacerse como su creación, como nosotros, en el hombre Jesucristo. Él vino y, a diferencia de nosotros, siguió las leyes y el modo de vida de su Padre a la perfección. Sin embargo, su obediencia no trajo consigo la alabanza de los hombres, sino su odio, su desprecio y violencia. El profeta Isaías describió el sufrimiento por el que él pasaría en esta vida. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, angustiado él y afligido. Como cordero fue llevado al matadero. Uno cuya vida de amor y generosidad no merecía nada más que alabanza y adoración, recibió en cambio burlas, amenazas, palizas, abandono, tortura y ejecución. Y a pesar de todo, permaneció fiel a Dios, su Padre. Como explica Filipenses 2, aunque había existido en la forma de Dios, estuvo dispuesto a dejar eso de lado y volverse como nosotros para poder sufrir como nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Habiéndolo hecho, resucitó, y le fue dada otra vez la gloria que había dejado de lado
y la existencia que tenía antes. Pero ahora, desde el cielo, se hace disponible para vivir su vida otra vez a través de su Espíritu Santo dentro de los dispuestos a arrepentirse, obedecer y cumplir el propósito de Dios para sus vidas al seguirlo. Para ellos, estos tiempos de maldad y sufrimiento pueden verse como lo que son, solo dolores de parto, antes de que ellos también nazcan en la familia de Dios y en la gloria que Jesucristo ahora tiene con su Padre, que será revelada a su regreso. Un tiempo en el que se unirán a Él en su reino para construir un mundo y de última un universo que nunca volverá a conocer el mal y el sufrimiento, como se le dijo al apóstol Juan en visión de este estado final. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Que Dios envíe pronto su Hijo, para resolver de una vez por todas el verdadero problema del mal. Gracias por acompañarnos. Si quiere aprender más, pida nuestra guía de estudio gratuita, El misterio del destino humano, en elmundodemañana.org. O simplemente haga clic en el enlace de la descripción y recuerde de darle me gusta y suscribirse, así no se pierde otro programa. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.